buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de el interés que debe tener el hondureño en general sobre las radiaciones, sobre la energía atómica. Están presentes en el país distinguidos especialistas técnicos y a la vez ejecutivos de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Es una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas. Raquel Escamilla, ¿qué tal está? Mucho gusto, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es de verdad un gran honor estar aquí con usted. Muchas gracias. Bueno, bienvenida. Gracias. Para abordar un tema poco habitual a nivel de los latinoamericanos, sin embargo con mucho interés a raíz de todos estos cambios que están ahora mismo registrándose en diferentes áreas dentro de la sociedad nuestra. Así es. Honduras ha tenido grandes avances en términos de las aplicaciones nucleares en favor del desarrollo sostenible del país. Así que estamos viviendo una fase de gran desarrollo del país en este aspecto. Ahora mismo, ¿qué le interesa a la Organización Internacional de la Energía Atómica? Usted maneja una de las divisiones que tiene constante revisión en América Latina y en el Caribe, sí. Raquel. Sí, yo soy la oficial responsable por el programa de cooperación técnica del OEA con Honduras. Y a través de ese programa desarrollamos, planificamos e implementamos proyectos que son de interés para la sociedad hondureña. Son proyectos que van desde salud humana, agricultura, seguridad alimentaria, medio ambiente, industria, o sea, un abanico gigantesco de aplicaciones que pueden aportar beneficios para el desarrollo del país. En el contacto, vamos a arrancar con el tema agrícola, porque es donde el país ha encontrado gran desarrollo en los últimos años, un sostenimiento a su vez de su economía con las exportaciones de algunos rubros sobresalientes en el mercado mundial, el tema del café. ¿Cómo hacen esa interrelación con las autoridades de Honduras para que llegue al productor? Bueno, por ejemplo, como mencionó usted en el tema del café, empezaremos el año que viene con un proyecto con Honduras, con el Instituto Hondureño para el Café, el ICAFE, que será muy interesante y de hecho único para el país. A través de una aplicación que se llama mejoramiento de cultivos a través de la radiación de cultivos, podemos generar variedades de café que pueden ser resistentes a la roya del café, ¿no? Que es un problema que afecta a muchos cultivos aquí en la producción de café en Honduras. Entonces, con este proyecto, a través de mutaciones inducidas por la radiación, queremos crear cultivos con características deseables de este café que sean resistentes a la roya y generar entonces mayor productividad y mayor calidad de este café. Y ya han tenido ese acercamiento, me dice, con el Instituto Hondureño del Café. Sí, sí. ¿Cómo esperan llegar y hacer conciencia en el hombre del campo, en el que produce, para que vaya cambiando esos hábitos e incluso cuando hablamos de variedad, hacerle ver que la planta que hoy tenía y que le tuvo mucho provecho debe ser sustituida por otra? Sí, bueno, parte del proyecto, que será un proyecto de 4 años, se prevé, también tenemos actividades de concientización, de diseminación, del conocimiento de esta técnica, que quizás no es conocida, como mencionó usted, por los productores, ¿no? Entonces, parte de las actividades es darles a conocer cuáles son los beneficios de usar estas nuevas variedades del café que serán resistentes a la roya, que es un problema que les afecta muchísimo. Ahora, ¿cómo va a ser el desarrollo del programa? ¿Cómo va a ser la obtención del financiamiento? ¿De qué forma la Organización Internacional de la Energía Atómica se va a involucrar
para llegar al campo, para llegar al productor, Raquel? Bueno, nosotros hacemos todas las actividades a través del ICAFE, pero específicamente a través del programa de cooperación técnica del OEA. Nosotros podemos brindar equipamiento, nosotros podemos brindar entrenamiento al personal de estos institutos y a los productores para que puedan producir este tipo de variedades de café. Entonces es a través de la transferencia tecnológica, del entrenamiento, de la capacitación de gente que implementamos este tipo de proyecto. ¿Qué cuidado se debe tener en el traslado de todas estas tecnologías para lograr obtener productos sanos? Ahora es muy común en el mundo lo orgánico y obviamente tiene una mayor aceptación. ¿Hacen esas revisiones, Raquel, en el marco de todos estos protocolos que ustedes revisan? Pues sí, el Instituto del Café tiene mucha experiencia en esto y se encargarán de tomar todos los cuidados necesarios para este tipo de problemática. ¿Habrá otro tipo de producción, además del café, en la cual ustedes se van a involucrar en un país con una enorme vocación agrícola? Bueno, en Honduras empezaremos con el café, pero hemos tenido muchos proyectos de éxito en toda América Latina. Por ejemplo, con esta misma técnica de la mutación inducida por la radiación, hemos producido tipos de quinoa, por ejemplo, o tomates más resistentes a la sequía o a temperaturas altas, que es muy importante en estos tiempos de cambio climático, ¿no? Para hacer frente al cambio climático. Entonces, en toda América Latina se está buscando implementar este tipo de técnica para mejorar la producción agrícola, para que estos cultivos sean más productivos y más resistentes o a plagas o a temperaturas altas o a sequía. Entonces yo creo que en Honduras empezaremos con el café, pero yo creo que hay un gran potencial para seguir expandiendo para otros cultivos en el futuro. Este proyecto con el tomate, considerando los desarrollos tecnológicos en el Valle de Comayagua, donde hay muchos proyectos de irrigación, ¿es posible que arranquen pronto en Honduras, Raquel? Bueno, nosotros estamos a disposición para apoyarles en lo que sea necesario. Nosotros trabajamos muy de la mano con Cancillería, que es nuestro punto focal para temas de proyectos de cooperación técnica. Así que si nos proponen un proyecto que sea viable y que haya el compromiso de la contraparte nacional, nosotros más que disponibles para apoyarles en lo que sea necesario en este tema. Me decía que es su segunda vez en Honduras. Sí. De la primera visita hoy en la revisión de programas, en la exposición de proyectos que en su momento se plantearon a esta fecha, ¿qué tanto hemos avanzado? Bien, bueno, la última vez que vine fue el año pasado, así que paso a paso yo creo que Honduras sí va avanzando bastante. Por ejemplo, hemos tenido muchos éxitos en la parte de salud humana en Honduras. Por ejemplo, en 2017, con el apoyo de un proyecto de cooperación técnica del OEA, se inauguró el primer servicio público de braquiterapia. ¿Qué es braquiterapia? Braquiterapia es un tipo de radioterapia, pero donde se coloca la fuente cerca o dentro del tumor, para que sea un tratamiento más efectivo para algunos tipos de cáncer, como es cáncer cervicouterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, que de hecho son los cánceres de más incidencia en el país. Entonces, este proyecto ha tenido un gran impacto para el control y tratamiento del cáncer en Honduras y ha disminuido, por ejemplo, la fila de radioterapia de las otras máquinas que tenían ahí en el Hospital San Felipe. Y yo creo que también es un gran logro principalmente para la población de mujeres en Honduras, porque el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama son de mucha incidencia en las mujeres. Entonces, por ejemplo, este fue un proyecto de gran éxito. Entonces, paso a paso, con las medidas correctas de seguridad, con el apoyo de las instituciones hondureñas, sea del Ministerio de Salud, de Cancillería, Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros sí, yo veo que vamos avanzando en Honduras. Está con nosotros esta noche al banquillo Raquel Escamilla.
miembro de la Organización Internacional de Energía Atómica. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos con la experta en energía atómica, Raquel Escamilla, brasileña. Sí, soy brasileira. Este tema del cáncer y las atenciones que se dan, ¿cómo están sirviendo y apoyando a estos países desde la Organización Internacional de Energía Atómica para volver una atención más adecuada, oportuna y en el momento a miles de personas que buscan una atención en el servicio público? Sí, el tema de el control, desde la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer es un tema prioritario para la gran mayoría de los Estados miembros de la OIEA, incluyendo los países de América Latina y el Caribe. De hecho, la gran mayoría de los proyectos de cooperación técnica son en salud humana, justamente para apoyar a este tema del cáncer. Nosotros en el OIEA tenemos proyectos, por ejemplo, en radioterapia, para apoyar con equipamiento, entrenamiento, para proveer tratamiento y acceso a la radioterapia cuando sea necesario. Y también proyectos en medicina nuclear, que también es una especialidad de la medicina muy importante, que provee una herramienta muy importante para el diagnóstico y estudios de órganos, para también diagnosticar enfermedades como el cáncer. ¿Ustedes tienen permanente los especialistas, los técnicos, tienen las guías en el país o están llevando el personal de Honduras? El Hospital San Felipe tiene esta referencia al extranjero para estar a tono con lo que la misma medicina internacional está demandando, Raquel. Sí, bueno, parte muy importante de nuestros proyectos en la parte de salud humana es el cumplimiento con procedimientos y protocolos, ¿no? Establecidos internacionalmente para garantizar la calidad y la seguridad de los servicios. Entonces nosotros apoyamos a países como Honduras en el entrenamiento de personal, de técnicos, de doctores, de físicos que están a cargo de los equipamientos y de los pacientes, para que puedan brindar el servicio apropiado a los pacientes, ¿no? Entonces, o enviamos expertos del extranjero al país, o entonces enviamos hondureños a países al extranjero a capacitarse en ciertas especialidades que pueden no estar disponibles aquí en Honduras, este tipo de entrenamiento. Por ejemplo, ahora tenemos a una hondureña capacitándose en el extranjero durante 3 años, regresará en abril del año que viene y será una de las únicas médicas nucleares del país. Entonces apoyamos con toda la capacitación de su especialidad en medicina nuclear para que pueda regresar y brindar los servicios en este nuevo equipamiento que también estamos dando al San Felipe de medicina nuclear. ¿Qué cuidado se debe tener? Porque ya teniendo este especialista aquí en Honduras, es un tema muy delicado, incluso de poco abordaje, para no tener la exposición de otras personas que están trabajando, en este caso, en un centro asistencial público. ¿Hay aislamientos? ¿De qué forma se desarrolla el diario vivir de quienes están en estas unidades? Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero puedo asegurar que nosotros garantizamos que todos los técnicos estén entrenados para que cumplan con todos los estándares mínimos de seguridad en este tipo de servicio, y también que todas las instalaciones estén adecuadas para asegurar la seguridad técnica y física de estos equipamientos, ¿no? Entonces, y no poner a la población en riesgo. Entonces, esto es parte fundamental y requisito que nosotros ponemos como OIEA a los países que también requieren nuestra asistencia, que nosotros no podemos brindar
asistencia si no están los requisitos básicos de seguridad. Entonces, esto les aseguro que es parte fundamental del trabajo de asistencia en la parte de medicina. El apoyo que ustedes dan debe ser complementado por el Estado de Honduras, en este caso sí, por Secretaría de Salud, Relaciones Exteriores. Sí. Bueno, el Estado entra con el personal, la plantilla de personal, ¿no? Nosotros no podemos pagar por salarios o por las instalaciones básicas, que esto es parte del compromiso del gobierno, ¿no? Nosotros apoyamos con capacitaciones y la experticia técnica y también ciertos equipamientos especializados, pero la parte básica de la sostenibilidad, de las instalaciones, electricidad y la plantilla de empleados que estén ahí trabajando durante un tiempo razonable también es parte del compromiso del gobierno con los proyectos de cooperación técnica del OIEA. Y en estos proyectos de cooperación técnica que se están desarrollando, ¿tienen previsto ampliar hacia otros sectores del país? ¿Qué es lo que han revisado? Porque se tiene esta unidad a nivel del Hospital San Felipe, se ha buscado por parte del gobierno el desarrollo de programas en el Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. ¿Qué revisión tienen? ¿Se puede ir más allá o se están concentrando básicamente a nivel de las dos grandes ciudades de Honduras? Bueno, esta es una decisión del país. El país decide cuál es la mejor estrategia para brindar los servicios a sus ciudadanos. Por el momento, nosotros hemos brindado asistencia para el fortalecimiento del Hospital San Felipe, pero si hay alguna solicitud del país de expandir esto a otros hospitales públicos de la nación, nosotros también estamos a disponibilidad para apoyarles en esto. ¿Cada cuánto están revisando estos planes? Porque si bien hay visitas periódicas de un año, es una constante estar encima de ellos. Sí, es constante. Nosotros tenemos un marco programático que firmamos entre Honduras y el OIEA en 2017, que es un marco que estará vigente desde el 2017 hasta el 2021. Y en este marco programático fue donde definimos las prioridades del país para los proyectos de cooperación técnica durante este periodo. Entonces, esto obviamente es un marco, pero se puede revisar. Y se definió en este marco como prioridad la salud humana, la infraestructura regulatoria de las radiaciones, seguridad alimentaria y también medio ambiente. Pero esto es algo que se está platicando y de hecho los proyectos suelen ser de 2 a 4 años y esto se puede revisar constantemente. ¿Qué otras aplicaciones nucleares están en proceso de desarrollo para Honduras? Mira, una aplicación muy interesante y que sé que es de mucho interés para el país es la aplicación de hidrología isotópica. Esto ha tenido gran impacto en el país, principalmente empezamos en la ciudad de Honduras, de Tegucigalpa, perdona. Esta técnica, hidrología isotópica, es como las huellas digitales del agua. Y esta técnica nos ayuda a rastrear el agua durante su ciclo, es decir, entender mejor cuáles son los acuíferos, cuánta agua hay en los acuíferos y cuál es el movimiento, la recarga del agua en estos acuíferos. Y es una herramienta muy, muy importante. Es decir, ahora que vivimos en este problema de un cambio climático que nos agobia con un fenómeno de la niña y del niño con tanta variación cíclica, es ideal el desarrollo. Esta técnica es muy valiosa porque utilizando estos isótopos estables naturales, se puede tener una información valiosa para los tomadores de decisiones, decidir dónde desarrollar planes de perforación sostenibles. Es decir, cuando sabemos dónde son las zonas de recarga de los acuíferos, podemos protegerlas para que haya la recarga, podemos no desmatarlas. Cuando sabemos cuáles son las zonas más vulnerables a la contaminación, también podemos protegerlas y de esta manera mantener un ciclo sostenible, principalmente en los periodos de crisis, ¿no? En los periodos de sequía,
esta información es muy importante y protegiendo a estas zonas de recarga y zonas vulnerables podemos tener programas más sostenibles de distribución de agua en la ciudad de Honduras, de Tegucigalpa, perdona. Y esta capacidad que se ha desarrollado en Tegucigalpa ha sido también muy valiosa para la región del corredor seco. En el año 2018, como usted sabe, el presidente de la República declaró estado de emergencia por el tema de la sequía. Entonces, Cancillería contactó a la OEA pidiéndonos apoyo para entender también mejor cuáles son los acuíferos en esta región del corredor seco. ¿Y se tienen plenamente identificados ya? Bueno, acabamos de terminar el primer estudio en cooperación con otros países de la región que también son afectados por este mismo tema, que es Guatemala, Costa Rica, El Salvador, ¿no? Panamá. Y sí se hizo un mapeo en las regiones de Lempira, de La Paz y Intibucá, buscando los principales acuíferos para entender también las zonas de recarga. Y sí, se concluyó que sí hay un potencial acuífero hidrológico en las zonas altas de La Paz y Lempira, pero que sí se debe de proteger las zonas de recarga para que haya una recarga de estos acuíferos, ¿no? Entonces se tiene un entendimiento mucho mejor de esta región del corredor seco de Honduras gracias a esta técnica nuclear que se llama hidrología isotópica. Está con nosotros esta noche al banquillo Raquel Escamilla. Una pausa, ya regresamos. Esta es la región desértica de Sahel en África, donde la ciencia nuclear está ayudando a las personas a encontrar agua dulce. El Sahel, que es hogar de 135 millones de habitantes, a menudo sufre de sequía extrema. Il y a des endroits où, jusqu'à présent, on n'a pas une bonne quantité en eau potable et surtout du point de vue de qualité encore aussi. Con el apoyo del OIEA, científicos de 13 países del Sahel recibieron capacitación en el uso de técnicas nucleares para caracterizar las aguas subterráneas. These countries need this kind of groundwater information to be able to manage their resource very well, with water being fresh and being usable for domestic purposes. Then these people can have a healthier life, better agriculture. El estudio se centró en los recursos hídricos subterráneos compartidos de 5 cuencas, que constituyen la principal fuente de suministro de agua de la región. El análisis de muestras de agua realizado por medio de la hidrología isotópica confirmó grandes cantidades de agua subterránea de buena calidad. Donc je pense que ce projet a vraiment une importance capitale dans la mesure où les bénéficiaires sont notamment la communauté locale, la population cible, généralement qui est rassurée maintenant de la qualité des eaux. El proyecto proporcionó un primer panorama general de las aguas subterráneas en el Sahel. So we have now a basic understanding of how, where is the groundwater, how much there is, what is the quality. Ahora, estos países pueden mejorar la gestión de sus recursos hídricos. What we need to do now is to translate the science into policy, and from then, obviously, to impact the everyday life of those millions of people who do not have adequate drinking water in the Sahel. Seguimos al banquillo con Raquel Escamilla. Bueno, nos hemos enfocado en el Sahel, es la zona desértica de África. Sí, es una de las zonas más secas que hay en el mundo y de hecho creo que más seca que aquí en el corredor seco de Honduras. Así que yo creo que el mensaje que queda es que hay mucho potencial en la aplicación de esta técnica aquí en Honduras que nos puede apoyar a desarrollar políticas más sostenibles de perforación, ¿no? de agua y de conservación de áreas de recarga. ¿Cuánto tiempo le llevó a la Organización Internacional de Energía Atómica encontrar un manto acuífero ideal en una zona desértica, seca,
que no se compara, me dice, con lo que se vive en Honduras? Bueno, no sé exactamente, yo me encargo de la parte de América Latina, pero normalmente nuestros proyectos de cooperación técnica suelen durar de 2 a 4 años. Pero lo que puedo sí decir es que en Tegucigalpa, en el proyecto que tuvimos aquí, fueron 2 años. Pero como ya teníamos las capacidades desarrolladas después del proyecto de Tegucigalpa, para ubicar el agua en la parte del corredor seco nos fue mucho más fácil. Creo que en 6 meses ya teníamos una muy buena información de cuáles eran los acuíferos, la cantidad de agua y la calidad. ¿Qué se han encontrado en esta zona del corredor seco que muchos de pronto lo confunden hasta en el mismo país? No solamente es hablar de la parte sur del departamento del Paraíso y Choluteca. Corredor seco prácticamente ahora es toda la franja occidental, sí, que incluye parte de La Paz, Intibucal, Empira. Sí, de hecho, bueno, es un problema no solamente de Honduras, ¿no? El corredor seco va hacia otros países también. Entonces, el plan ahora es seguir expandiendo, ¿no? para las otras regiones de Honduras y también a los demás países para hacer un mapeo completo de la parte de Centroamérica. ¿Qué han encontrado a hoy que puede ser de beneficio pleno para el productor agrícola, para el mismo desarrollo del ciudadano de todas estas zonas que no necesariamente estén vinculados a actividades estrictamente del campo? Bueno, yo creo que por ahora la información es mucho más valiosa para los tomadores de decisión, porque a partir de esto van a poder preservar las áreas de recarga para mantener a estos acuíferos con agua, con un flujo constante de agua con esta información. Entonces, por el momento la información va a los tomadores de decisión, principalmente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y con esto pueden decidir cómo preservar estas zonas de recarga y de posible contaminación. ¿Y su información ya la tiene en su poder el Estado? Sí. ¿A qué tiempo esperan una reacción ustedes? Porque son proyectos, me dice, sectorizados, con tiempos definidos, de que se tenga un aprovechamiento real y que no se quede como muchos otros programas que cooperantes traen al país y se quedan en papel, sino que se vuelvan realizables, que se ejecuten. Esta es decisión del gobierno de Honduras, pero hemos visto que sí hay mucho interés y sí es un gran reto para el país. Entonces me imagino que la reacción será rápida. ¿Qué manera ustedes pueden o en qué tiempo ustedes tendrán ya claridad si este recurso hídrico puede perfectamente también utilizarse para el consumo humano? ¿Se hacen esos estudios? ¿Van paralelos en ese proceso de investigación? Sí, me imagino que sí. Yo no tengo los datos exactos porque no soy técnica del área de hidrología isotópica, entonces no le puedo decir, pero me imagino que si hay el interés y se seguirá actuando en esto y haciendo estos estudios que son de gran importancia. ¿Cómo aprovechar ya una vez teniendo ese descubrimiento que lo han logrado ustedes, que al menos han identificado zonas ricas en agua en el corredor seco, para orientarlo hacia los cultivos? Bueno, esto también dependerá de la política que se desarrollará con esta información, ¿no? Dónde se puede plantar, dónde no se puede, dónde hay que preservar la vegetación para que siga la recarga de agua de estos acuíferos. Entonces es toda una cuestión ahora de políticas, ¿no? De dónde se podrá plantar, dónde se podrá perforar, cuáles son las mejores áreas y cómo se manejarán estos recursos, porque ahora sí tenemos la información de dónde, cuánto y de dónde se recarga. Entonces, a partir de esto se podrá mapear mejor las áreas donde se podrán plantar los cultivos que son de interés de esta área. Usted que ha trabajado en América Latina y en el Caribe, ¿es difícil cambiar la mentalidad del productor? Sobre todo cuando ya, y esta es una pregunta casi recurrente, sabemos que al hondureño es difícil hacerle migrar hacia otros cultivos, ya sabiendo de que la producción se orienta a nivel de los cultivos familiares a maíz y frijol.
Pues sí, el tema de la concientización es siempre un tema difícil, pero para el éxito de este tipo de proyecto es indispensable, ¿no? La socialización, la importancia y la sostenibilidad, porque al final también es de interés de estos productores producir y sostener la producción de manera sustentable, ¿no? Entonces, sí, es difícil la parte de concientización, pero siempre tiene que ir muy de la mano con este tipo de proyectos. ¿Han encontrado un apoyo decidido, una identificación con los programas que desarrollan en la región con grupos ambientalistas cuando hablamos del tema hídrico? Porque siempre está esa pugna a nivel de algunos países entre el desarrollo, entre la modernidad y la conservación. Pues sí, los grupos también ambientalistas, este es un tema de mucho interés para ellos, entonces más bien nos apoyan en las iniciativas, porque en frente al cambio climático esta información de los acuíferos es esencial. ¿Les ha resultado complejo establecer la conservación del recurso hídrico a nivel de América Latina cuando vemos ejemplos? Ahora mirábamos lo de África, pero vamos más allá, otra zona desértica, Israel, con menos precipitaciones que las que se observan en el hemisferio occidental, son un éxito. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo esperan que exista conciencia en el hondureño con estos programas que ustedes están impulsando para aprovechar todos estos avances que la tecnología que ha traído la Organización Internacional de la Energía Atómica ha traído a estos países? Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Yo creo que la parte de la diseminación de estas técnicas para que sepan lo que estamos haciendo, cuáles son los impactos y los potenciales, es parte fundamental. Entonces, efectivamente, para eso estamos aquí esta semana en Honduras. Traje conmigo también 5 expertos de distintas áreas temáticas y es parte de esta socialización de las técnicas nucleares para que la sociedad civil, los tomadores de decisiones, los ministros, los académicos sepan cómo utilizamos esas técnicas y cómo pueden ayudarnos en la toma de decisión, en el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo. Sobre todo ahora que vivimos, estamos bajo un momento de mucha sequía a nivel de la región. Sí, exactamente. Entonces, para eso estamos aquí, para darles a conocer qué hemos logrado y qué esperamos también en el futuro. Está con nosotros esta noche al banquillo Raquel Escamilla. Una pausa y ya regresamos. Mosquitos. La batalla continúa, pero el campo de batalla está cambiando. A través de los milenios, la gente ha combatido a los mosquitos y las enfermedades que transmiten. Ahora, con la globalización y con el cambio climático, los mosquitos y las enfermedades se están propagando. Los mosquitos se están volviendo resistentes a insecticidas. Las enfermedades que acarrean se están volviendo resistentes a los medicamentos y el uso masivo de insecticidas requerido para su control tiene efectos negativos sobre la salud pública, sobre organismos benéficos y sobre el medio ambiente. Pero existe otro plan de combate, la técnica del insecto estéril TIE. La TIE es un tipo de control de natalidad para insectos. Exitoso en el control de insectos plaga que dañan a los cultivos de la ganadería, la TIE está siendo optimizada y validada para el control de mosquitos. Fábricas especializadas crían millones de mosquitos machos, se esterilizan con irradiación y posteriormente se liberan en áreas blanco a intervalos regulares. Se aparean con hembras silvestres. Sin embargo, los machos son estériles, no hay descendencia. Cuando un número suficiente de mosquitos machos son liberados, cada generación sucesiva tendrá un número menor de mosquitos silvestres y la población será suprimida. El éxito dependerá de las personas en aldeas, pueblos y también ciudades y la colaboración con campañas de información al público para eliminar sitios en donde se reproducen los mosquitos, en combinación con los métodos tradicionales de control y la liberación de machos estériles.
Este manejo integrado reduce la población de mosquitos lo suficiente para prevenir la transmisión de enfermedades y los molestos piquetes. Como no hay contaminación ambiental ni desarrollo de resistencia, es sostenible. La TIE ofrece un método adicional de control de mosquitos y las enfermedades que transmiten, y por lo tanto reduce el sufrimiento humano en muchas partes del planeta. Seguimos al banquillo con Raquel Escamilla. Ahora que estamos en crisis de dengue en estas regiones, o en Honduras, con más de 100,000 casos registrados, muchos de ellos dengue grave que ya ha cobrado la vida de ciudadanos, ¿cómo aplicar estas técnicas para el beneficio de la sociedad, Raquel? Bueno, la técnica del insecto estéril es una técnica del control biológico de las poblaciones de insectos. Esta técnica ya ha sido utilizada, por ejemplo, en Honduras para controlar la población del gusano barrenador, por ejemplo. El gusano barrenador es un gusano que le da al ganado y disminuye la producción de carne y de leche y afecta muchísimo la parte de ganadería. Entonces, por ejemplo, en los años 70 se logró eliminar el gusano barrenador de Honduras desde Estados Unidos, después hasta Panamá, crear esta zona libre del gusano barrenador utilizando esa técnica del insecto estéril, que es cuando se irradia el mosquito produciendo machos estériles. Después se liberan estos machos en la naturaleza, esos machos se aparejan con las hembras silvestres, pero no producen descendencia. Entonces es un método de control de natalidad de plagas de insectos. Entonces esto se aplicó, por ejemplo, en la parte del gusano barrenador, pero esta misma técnica se puede utilizar para los mosquitos, que son los vectores de enfermedades como el dengue, Zika, chikungunya. Y esta técnica está en fase de validación, de test en la región de América Latina. Hay ciertos países que están en fase de pilotaje, de producción de estos mosquitos machos estériles, que son Brasil, México y Cuba. Y están en fase de test, de pilotos, para ver cómo funcionará esta técnica en la supresión de la población de mosquitos y así poder controlar la transmisión de estas enfermedades como el dengue. ¿Es aplicable para Honduras? ¿Han encontrado los laboratorios ideales a un futuro para el desarrollo de una técnica que me dice ya la implementan o está en proceso de desarrollo? Está en proceso de validación. Países? Está en proceso de validación. No es una técnica que todavía está 100% comprobada, pero está en fase muy avanzada de implementación y de validación. Sí, en el futuro habrá que hacer un examen de las capacidades en Honduras para analizar si sería posible la aplicación de esta técnica aquí o no. ¿Y en qué otras áreas esperan tener desarrollos similares a este, que perfectamente en momentos de dificultades con asuntos de salud y también aplicado a producción agrícola, perfectamente se puede desarrollar? En Honduras, bueno, hay mucho potencial. Por ejemplo, esta técnica del insecto estéril también puede ser aplicada para la mosca de la fruta, la mosca del Mediterráneo. Por ejemplo, en República Dominicana, en el año 2016 o 2017, hubo un brote en la mosca del Mediterráneo en las plantaciones del país de fruta y vegetales, impactando de manera increíble las exportaciones, porque cuando hay mosca del Mediterráneo, muchos mercados internacionales no importan ya las frutas. Entonces, de manera muy rápida se ha reaccionado para la aplicación de esta técnica para combatir la mosca del Mediterráneo en las plantaciones de República Dominicana. Y entonces, en un año prácticamente se eliminó esta plaga de las plantaciones y volvieron a exportar a mercados como Estados Unidos. Entonces fue una técnica muy efectiva en combatir este problema.
¿Cómo actuar cuando se habla de todas estas técnicas que aplican con el tema de los insecticidas? Que muchos se vuelven resistentes y ya dejan de utilizarlos, generando enormes dificultades en aspectos de salud. Pues sí, algunos, como bien mencionó usted, hay cierta resistencia y también pueden ser dañinos al medio ambiente, ¿no? Este tipo de insecticidas. Entonces la técnica del insecto estéril puede también apoyar y ser benéfica en este aspecto. ¿Qué esperan trasladar en Honduras en las próximas horas? ¿Tendrán reuniones con la academia? ¿Visitarán universidades para hacer conciencia en este tipo de desarrollos, de proyectos que impulsa la Organización Internacional de Energía Atómica, Raquel? Sí. Yo creo que cuando hablamos del OIA o de técnicas nucleares, muchas personas piensan en plantas nucleares para la producción de electricidad, por ejemplo, entonces en la no proliferación de armas nucleares, ¿verdad? Van más a lo negativo, a lo que contamina, a lo que destruye. En realidad, el OIA tiene 171 Estados miembros y en realidad la gran mayoría, como Honduras, no tiene plantas nucleares. Y yo creo que más de 60% de los Estados miembros no tienen interés en tenerlas en los próximos años. Como Honduras, están interesadas en las demás aplicaciones que son en agricultura, en salud humana, que pueden traer un beneficio increíble y son imprescindibles en ciertas aplicaciones, como es en medicina. A veces no podemos tratar el cáncer sin radioterapia, entonces algunas aplicaciones son imprescindibles. Entonces el mensaje que queremos trasladar es, hay mucho potencial, las aplicaciones nucleares son importantes y cuando aplicadas de manera segura, siguiendo los protocolos y todas las guías internacionales de seguridad, pueden sí traer un gran beneficio para la población hondureña en todas estas áreas que les he platicado. Entonces este es el mensaje que queremos trasladar. No teman, sí hay que tener cuidado, pero no teman, estamos en proceso de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, y estamos seguros que el gobierno de Honduras está comprometido para promover el uso pacífico y seguro de estas tecnologías, ¿no? Las autoridades del Ejecutivo y el mismo sector privado con el que han tenido relaciones en estos últimos días, ¿están claros en el manejo de este tema? Bueno, espero que sí. Nosotros hoy fue nuestro primer día de visitas, nos reunimos con algunos diputados y después con el sector privado. Entonces espero que este sea el mensaje que quede. Mañana tendremos reuniones con la UNA y otras universidades también estarán invitadas. Así que queremos darles a conocer, ¿verdad? Y el día siguiente tendremos también más reuniones con autoridades de alto nivel, que es la primera dama, y bueno, el secretario de Estado, y bueno, ahí seguiremos con muchas reuniones importantes y esperamos que sí se entiendan que hay mucho potencial y que el OIA está aquí a disposición para apoyar a Honduras en sus prioridades de desarrollo. Raquel, muy amable. Muchísimas gracias. Con nosotros esta noche al banquillo Raquel Escamilla, ejecutiva de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Por su sintonía, muchas gracias.